Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para un nuevo chisme jugosísimo, de esos que nos encantan. Hoy prepárense para quedar boquiabiertos, porque vamos a hablar de una noticia que está remeciendo el mundo del espectáculo turco. Sí, como lo oyen. Agárrense fuerte a sus asientos porque los rumores son cada vez más fuertes y apuntan a que aparentemente Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya se habrían casado en secreto. Sé que están pensando lo mismo que yo, Pero antes de que saquen sus propias conclusiones, vamos a desentrañar este misterio juntos. Vamos a analizar las pistas, los indicios, los me gusta sospechosos en redes sociales y sobre todo, vamos a repasar la historia de amor de esta pareja icónica que nos robó el corazón hace años. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismorreos semanales. Siempre tengo algo interesante que contarles. Además, me ayudarías un montón a seguir creciendo esta comunidad de amantes del chisme. Así que dale al botoncito rojo y acompáñame en esta aventura. Bien, ahora que ya estamos todos a bordo, hablemos de lo que nos compete. ¿Realmente Atay y Serine se han casado en secreto? La verdad es que la noticia ha surgido como una bomba. Desde hace semanas en las redes sociales turcas han estado circulando rumores sobre una posible boda secreta entre los dos actores. Al principio nadie le dio mucha importancia, pero conforme pasaban los días, los rumores se hacían más y más fuertes. Y no solo eso, sino que además empezaron a aparecer ciertas pruebas que alimentaban aún más la especulación. Para los que no lo recuerden, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Ambos saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente. Su química en pantalla era innegable y traspasó la ficción. Durante el rodaje de la serie comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del país. Su relación duró varios años y aunque siempre fueron muy discretos con su vida privada, se les veía muy enamorados y felices. Eran la pareja perfecta, la pareja ideal. Todos pensábamos que terminarían casándose y teniendo muchos hijos. Pero lamentablemente, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el amor no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. La ruptura fue muy mediática y se especularon muchas razones para el fin de su relación. Algunos decían que era por la distancia, ya que Atay pasaba mucho tiempo trabajando en proyectos en el extranjero. Otros, que había terceras personas involucradas. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza el motivo real de su separación. Lo que sí sabíamos era que ambos estaban muy tristes y que les había costado mucho superar la ruptura. Después de la separación, ambos siguieron con sus carreras por separado y aunque se les relacionó con otras personas, nunca se les vio tan enamorados como cuando estaban juntos. De hecho, muchos fans siempre han mantenido la esperanza de que algún día volverían a estar juntos. Y parece que quizás ese sueño se ha hecho realidad, o al menos, eso es lo que los rumores apuntan. Entonces, ¿qué ha hecho que se disparen los rumores de boda secreta? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas, Serine fue vista luciendo un anillo sospechosamente parecido a un anillo de compromiso. Y no era un anillo cualquiera, era un anillo muy bonito, muy elegante con un diamante bastante grande. Por supuesto, los paparazzi no tardaron en fotografiarla y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Inmediatamente los fans empezaron a especular sobre quién le habría regalado el anillo. Y como era de esperar, el nombre de Atay fue el primero que se les vino a la mente. Pero eso no es todo. Días después Atay fue visto en una joyería de Estambul, mirando anillos. Sí, como lo oyen. Un testigo aseguró haberlo visto eligiendo un anillo que parecía un anillo de bodas. Por supuesto, esta información también se filtró a las redes sociales y los rumores se dispararon aún más. Pero lo más curioso de todo es que tanto Atay como Serine han mantenido un silencio absoluto ante los rumores. Ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado la noticia. Y esto, como sabemos, suele ser una señal de que algo está pasando. Si no fuera verdad, lo más normal sería que hubieran salido a desmentirlo de inmediato, ¿no creen? Además, hay otro detalle que ha llamado mucho la atención.
Hace poco una amiga cercana de Seriney publicó una foto en Instagram donde se veía a la actriz con un vestido blanco. Y no era un vestido blanco cualquiera, era un vestido muy elegante, muy sofisticado, que parecía un vestido de novia. La amiga, por supuesto, borró la foto al poco tiempo, pero ya era demasiado tarde. La imagen ya había sido capturada por los fans y se había viralizado en las redes sociales. Y por si todo esto fuera poco, también se ha rumoreado que Atai y Seriney han estado pasando mucho tiempo juntos en secreto. Al parecer, se han estado reuniendo en casas de amigos en común para evitar ser vistos por los paparazzi. Y aunque han intentado ser muy discretos, algunos vecinos aseguran haberlos visto entrando y saliendo de estas casas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Atai y Seriney se han casado en secreto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero todos los indicios apuntan a que sí. Si juntamos todas las piezas del rompecabezas, todo encaja. El anillo de compromiso, la visita a la joyería, el vestido blanco, las reuniones secretas. Todo parece indicar que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y que han dado el paso de casarse en secreto. Por supuesto, también podría ser que todo esto sea una simple coincidencia o una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. Pero sinceramente creo que es poco probable. Creo que hay algo más detrás de todo esto. Creo que Atai y Seriney se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y que han decidido luchar por su amor. Y si eso es así, me alegro muchísimo por ellos. Siempre he creído que hacían una pareja preciosa y que estaban destinados a estar juntos. Si se han casado, les deseo toda la felicidad del mundo. Y si no se han casado, espero que pronto lo hagan. Porque creo que se merecen ser felices juntos. Y bueno, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo contándoles todo esto. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible boda secreta entre Atai Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos analizado las pistas, los indicios y los rumores que circulan por las redes sociales. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay nada confirmado, todo parece indicar que la pareja se ha casado en secreto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Atai y Seriney se han casado en secreto? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos chismorreos. Me ayudarían un montón a seguir creciendo esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que ya saben, denle al botoncito de me gusta, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo chismorreo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen. La cosa no termina aquí. Porque como buenas chismosas que somos, tenemos que profundizar aún más en esta historia. ¿Recuerdan que les mencioné la serie Medcezir? Bueno, esa serie fue un verdadero fenómeno en Turquía y en muchos otros países. No solo catapultó a la fama a Atai y Seriney, sino que también generó una legión de fans que seguían cada uno de sus pasos. La química entre Yaman y Mira era palpable, electrizante. Era imposible no enamorarse de su historia de amor. Un chico humilde y problemático que encuentra el amor en una chica rica y privilegiada. Un cliché sí, pero un cliché que funcionó a la perfección gracias a la increíble interpretación de Atai y Seriney. Y esa química no se limitó a la pantalla. Fuera del set de grabación, Atai y Seriney también irradiaban amor. Se les veía cogidos de la mano, riendo juntos, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja del momento, la envidia de todos. Las revistas del corazón no se cansaban de publicar fotos suyas y de contar los detalles de su romance.
Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Y la relación de Aatai y Serinei no fue una excepción. A pesar de la felicidad que mostraban en público o en privado, parece ser que las cosas no iban tan bien. Los rumores de discusiones, de celos, de infidelidades empezaron a circular. Y aunque ambos negaron siempre estas informaciones, la verdad es que la relación se fue deteriorando poco a poco. Finalmente llegó el anuncio de la separación. Un golpe duro para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura, pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó. Algunos decían que la distancia fue un factor determinante. Aatai estaba trabajando en proyectos en el extranjero, mientras que Serinei estaba centrada en su carrera en Turquía. La falta de tiempo para estar juntos, la dificultad para mantener la comunicación, todo eso pudo haber contribuido al fin de la relación. Otros apuntaban a que había terceras personas involucradas. Se rumoreó que Aatai había tenido un romance con una compañera de trabajo en Estados Unidos, mientras que a Serinei se le vinculó con un empresario turco. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas y quedaron en simples rumores. Lo que sí es cierto es que la separación fue muy dolorosa para ambos. Se les vio tristes y desolados en varias ocasiones. Y aunque intentaron seguir adelante con sus vidas, parece ser que nunca lograron olvidar del todo el amor que se tuvieron. Después de la ruptura, ambos fueron vinculados con otras personas. Aatai salió con algunas modelos y actrices, mientras que Serinei tuvo una relación con un famoso director de cine. Sin embargo, ninguna de estas relaciones duró mucho tiempo. Parecía ser que ninguno de los dos lograba encontrar a alguien que les llenara el vacío que había dejado el otro. Y es que, como dicen, el primer amor nunca se olvida. Y parece ser que Aatai y Serinei nunca pudieron olvidar el amor que se tuvieron durante los años que estuvieron juntos. A pesar de la distancia, de los rumores, de las nuevas relaciones, el amor seguía latente en sus corazones. Por eso, no es tan descabellado pensar que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Después de todo, el tiempo cura las heridas y ayuda a madurar. Tal vez, después de años separados, Aatai y Serinei hayan aprendido de sus errores y estén listos para construir una relación más sólida y duradera. Y si eso es así, me parece maravilloso. Porque creo que se merecen ser felices juntos. Son dos personas talentosas, guapas y exitosas. Y además, tienen una conexión especial que es difícil de encontrar. Así que aunque todavía no hay nada confirmado, yo voy a seguir manteniendo la esperanza de que los rumores sean ciertos. Y si Aatai y Serinei se han casado en secreto, les deseo toda la felicidad del mundo. Que su amor dure para siempre y que juntos construyan una vida llena de alegría y prosperidad. Y ahora sí, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo tanto como yo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero que, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.